Bien, continuamos en Actualidad Preventiva. No olvide de suscribirse al canal en el YouTube. Dele a la campanita, ¡pum!, se suscriben y le va a llegar el programa automáticamente. La gente de producción trabaja con eso. Arnaldo, mira, te dije que quisiéramos desglosar los posibles delitos, siempre por supuesto, porque nosotros no tenemos información certera, y estamos hablando sobre un hecho que ya es público. No estamos cometiendo ningún delito porque hay un documento público que sí es real porque es de un juez. Hay un suplidor que declaró al Ministerio Público que a él le debían una cantidad de dinero X y que a él le llamaron y lo llevaron donde un funcionario para decirle que estaban en condición de pagarle y que para esa condición había que ponerse de acuerdo con unos terceros. Esos terceros X. Y entonces él dijo que sí, que estaba de acuerdo en ponerse de acuerdo con esos terceros, según él declara, se pone de acuerdo con ellos y él mismo dice que él pagó, vamos a decir pagó, porque pagó después que le pagaron, porque no es que tú pagas antes, sino te pagas primero y después hay un acuerdo, ¿no? 527 millones aproximadamente de pesos para él poder cobrar. Bueno, tú dices, bueno, me debían tantos millones, tenían 20 años, no me lo pagaban, y me están diciendo que me van a dar la mitad, y yo, bueno, pues vamos arriba. No es lo que debe ser, porque el Estado debe estar provisto de honestidad entre el Estado y la gente que están a cargo de las funciones públicas e integridad. Pero vamos a decir que él está diciendo eso, él lo está confesando. Explícame. Bueno, mira, al momento, basándonos en lo que tú nos estás diciendo y de lograrse probar que sí en realidad sucedió de esa forma, entonces ahí estamos específicamente en la configuración del elemento material del delito de cohecho y del soborno. Funcionario público actuando en sus funciones, que a cambio de una promesa, de una dádiva, realiza una actuación. Entonces ahí se configuraría los elementos necesarios para tipificar el delito de cohecho. Ahora bien, hay un elemento que se está quedando fuera. ¿Cuál? Que esa persona que también ofrece o da el dinero es pasible de ser sometido también por violación por la ley de soborno. Correcto. Entonces, así lo establece la ley de soborno. Entonces, le corresponderá ahora al Ministerio Público demostrar, no se habla, ya tiene la declaración, ¿verdad?, de esta persona, pero también a través de esas informaciones que se están procurando en el sistema financiero, es precisamente para poder documentar y probar que esa persona pudo haber pagado ese dinero, a quién se lo pagó y buscar la vinculación, ¿verdad?, del funcionario público para poderlo entonces constituir en el delito de cohecho, porque lo primero es que el funcionario público tiene que haber recibido algún tipo de beneficio, una dádiva, para que se configure el hecho. Ese es el elemento intencional. El elemento material. El elemento material es ser funcionario público y hacer el acto. Ahora, con el objetivo de recibir un tipo de beneficio, que es el dinero que se paga. Entonces, la intención es el beneficiarse de esa acción o de haber dejado de hacer la acción que le correspondía. Ahora, esa persona declara, supongo, que cuando el Ministerio Público lo requiere. No es porque él va, ay, mira, estoy viendo algo en el aire y déjame ir a declarar, sino que le llaman. La pregunta ahí es lo siguiente, Arnaldo. El Ministerio Público ha dicho que está siguiendo el rastro del dinero. Ha sido claro en eso, que es uno de los procesos más interesantes para poder determinar un delito precedente tan difícil de comprobar como es el cohecho o el soborno. Porque siempre yo digo que ningún funcionario público se pone debajo de la cámara del 911 para recibir un soborno. No lo hacen. Se supone que eso es secreto, excepto Vladimiro Montesino en Perú, que se grababa el mismo. Él grababa eso para afectar a otros y también afectó a él. Y es verdad lo que tú dices, o sea, lo que dice la ley de lavado, que tenemos que ponerle ahí para que los amigos televidentes vean los párrafos claramente como lo dice. ¿Qué pasa? ¿Cómo, por ejemplo, aparte de que él declarara eso, en la entidad financiera donde se procesó esos pagos,
Arnaldo, que llega una transferencia, que se supone que el banco puede estar advertido de que, mira, yo tengo un dinero que me debe el Estado Dominicano. Es más, he hecho una sesión de crédito con una empresa, que también ahí esa figura está incluido ahí, y eso me van a pagar en un momento determinado. Ya el banco sabe que ese dinero puede entrar, ¿verdad? Y ya prácticamente la debida diligencia está prácticamente hecha, porque tengo un contrato, tengo una dación, tengo lo que sea, pero es el Estado Dominicano que te va a pagar. Y cuando llegue una transferencia del Estado Dominicano, el banco, el que fuere, va a entender que eso está correcto y no hay que tener una debida diligencia ampliada para eso, porque ya estamos en eso. Ahora bien, entra el dinero y como el señor se ha comprometido, según él dice, a pagarle a unos terceros, comienzan a girar cheques. Dice el documento, a girar el cheque a nombre de personas, dice el documento, y de empresas. Cheques casi similares, de 25 millones, 25 millones, 25 millones. ¿Qué pasa con ese sujeto obligado que está mirando esa operación, que la tiene que estar mirando, El oficial de cumplimiento tiene que estar mirando eso, porque realmente efectivamente tiene que haber herramientas tecnológicas que permitan que tú, como sujeto obligado y tu equipo, puedan mirar cosas que no son usuales, o sea, inusuales. Explícame. Sí, fíjate, una de las obligaciones que tienen precisamente los sujetos obligados no es solamente la de identificar a su cliente, sino también la de identificar a los beneficiarios finales de las transacciones que se están haciendo. Correcto. Y precisamente cuando comienzan a salir esos pagos, se debe identificar hacia quién están saliendo esos pagos, principalmente si se están haciendo con cheque o con transferencia, es fácil identificar hacia dónde fueron esos pagos, quién cambió el cheque. Y el primer pago tal vez no te va a generar una alerta, porque bueno, es una operación completamente lícita del comercio, como tú dices, está viniendo del Estado, hay un contrato de cesión. Ahora bien, en todos los pagos están viendo contrato de cesión y las personas vinculadas a la cesión son siempre las mismas, que es lo que, según ha salido de la prensa, se ha dicho. No sabemos si es así, pero según lo que se ha dicho en la prensa, era un conglomerado de personas jurídicas que se convertían, ¿verdad?, en cesionarios de ese pago que el Estado le debía a otras personas, que es el cedente. Sí. Entonces, si son siempre la misma empresa y esas empresas están constituidas por personas políticamente expuestas, entonces en la entidad donde esa persona que está recibiendo el dinero, esa compañía que está recibiendo el dinero, ese es su cliente. Sí. Debe saber ese cliente, conocer a su cliente, a qué se dedica ese cliente y si la actividad que está realizando en realidad corresponde a su perfil. Tan pronto de esa actividad se le está saliendo el perfil del cliente o de los montos normales que trae ese cliente o de lo que es normal en el mercado para ese tipo de actividad jurídica, entonces ya ahí se debe generar una alerta que va a conllevar que el oficial de cumplimiento comience a analizar todos esos tipos de operaciones que están haciendo y determine si son inusuales o no, y generar un reporte en caso de no ser usuales al perfil hacia la unidad de análisis financiero. Suponemos que en ese ejercicio que tú acabas de decir, Arnaldo, el oficial de cumplimiento pudo haber notado que algo no andaba bien. Primero, porque tú tienes PEPs en el medio, son personas expuestas políticamente. Segundo, porque tú estás haciendo pagos a varias compañías, son pagos iguales, casi que recurrentes, y ve entonces que los componentes de esas compañías o personas físicas son las mismas y que están pagando cosas que son de diferentes áreas. Por ejemplo, una cosa que está en Samaná y una que está en Pedernales y una que está en Higüey, y le están pagando a las mismas personas. O sea que la compañía es muy eficiente al negociar la cesión de crédito. Entonces debemos suponer o debemos colegir que el oficial de cumplimiento hizo el reporte de operación sospechosa y que empoderó a la unidad de análisis financiero de esos que para ellos pueden ser situaciones inusuales. Suponemos eso. Mira, eso es un tema que no, como te digo, la ley establece que los reportes de operaciones sospechosas son confidenciales, entonces no vamos a ver. No lo vamos a ver. No vamos a ver si se hizo o no se hizo el reporte, solamente el sujeto obligado de la unidad sabrán si se hizo o no el reporte y cuál fue el proceso que se siguió. Precisamente, de hecho, hablamos en programas anteriores en que los ROS son confidenciales y por eso efectivamente no sabemos aquí cuando alguien hace un reporte, excepto si hay una acción que ese reporte genera,
que puede llegar a un delito, puede haber un reporte, pero tampoco es público. En ninguno de los casos es público. No sabemos. Pero ahí entonces, cuando esa operación llega, ahora con la investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público sí puede requerir a la unidad de análisis financiero. Es decir, yo quiero saber si este sujeto obligado, que era el responsable de manejar esos recursos, que no eran de ellos, sino de administrarlos, si reportó esos casos inusuales. ¿Verdad? Bueno, cuando la unidad haga su análisis en base al requerimiento que le haga el Ministerio Público, va a proveer al Ministerio Público la información que posee de ese cliente y va a decir si ha recibido reporte de operaciones sospechosas o no de esa persona. Ahora bien, la información que provee la UAF al Ministerio Público tiene carácter también de confidencial. Esa información no puede ser utilizada en el proceso judicial. Es por eso que después que se tiene la información de la UAF, es que se pide autorización judicial para entonces poder documentar esa información. Entonces, cuando el Ministerio Público pida al Banco X que le mande la cuenta de fulano de tal, ya en base al informe que tiene la UAF va a poder identificar cuáles son las operaciones y sentarse a analizar esas operaciones y ver dónde están las sospechas o la inusualidad. En este caso no hablamos de devolución de recursos, porque real y efectivamente, si a mí me debían y me están pagando, yo no tengo que devolver nada. A mí lo que me obligaron fue, según dice ahí, a pagar para que me pagaran, ¿verdad? Que es el delito. Y entonces te involucra, o sea, tú mismo, que eres a quien te deben, te involucra en el caso, al tú caer en el gancho de entrar a esa convivencia para pagar de mi dinero que ya me debían. Entonces, ¿hasta qué punto las dos figuras pueden ir condenados? Tanto el que da como el que recibe. Bueno, de acuerdo a la ley pueden ir los dos condenados. Eso está claro, de acuerdo a lo que establece la ley de soborno. Ahora bien, lo que entiendo que ha ocurrido en este caso, como tú decías al principio, es que el Ministerio Público en su proceso de investigación se ha acercado a los posibles agraviados, a las posibles personas que pagaron el dinero y le ha ofertado, ¿verdad?, algún criterio de oportunidad de que si declaran o si no van a ser incluidos en el proceso penal, y en base a eso ya tiene un primer elemento de prueba. Ahora, con todos estos elementos que hemos ido mencionando, que el Ministerio Público va a ir analizando de la información que va recibiendo, tanto de la UAF como de las entidades financieras, entonces el Ministerio Público tiene que probar que en realidad ocurrió como dice la persona, y tiene que utilizar la información financiera para eso, para demostrar que hubo un ingreso ilícito, de dónde salió, de dónde provino, y que lo vincule también al funcionario público. Sí, pero ahora le voy a preguntar, al abogado Arnaldo Sánchez. Dijiste, bueno, todo va a depender si la persona que recibió el dinero fue a cooperar con el Ministerio Público, es lo que tú acabas de decir, entonces podría no estar implicado en el proceso penal. Eso es lo que estamos hablando claramente con eso es, como se llama, el término que comenzamos a llamar como delaciones premiadas, que aquí tiene otro nombre, ¿verdad? Pero quiere decir entonces que yo me puedo salvar porque yo vaya y le diga al Ministerio Público, mira, yo me dieron esto, si es verdad y dice aquello, pero te lo estoy diciendo, te lo estoy confesando para que me saque del expediente. Así es, ¿verdad? Eso realmente, como que uno mira eso, y estamos de acuerdo que se hace en todos los países, Estados Unidos también lo hace, inclusive con los narcotraficantes, cooperan, ven, te voy a poner, en vez de 10 te voy a poner 2 años. Pero eso luce bien como abogado, Arnaldo. Bueno, el tema está que es una forma de un mal menor por un mal mayor. O sea, ¿qué es lo que se quiere combatir? La corrupción. ¿Qué es lo que se quiere recuperar? El dinero del Estado que fue mal utilizado, mal pagado en beneficio de un particular que no ni siquiera se justifica. O sea, se han aprovechado los recursos de todos nosotros. Y tú estás cediendo una parte de tu proceso para poder lograr el objetivo final, que es combatir el delito y lograr encauzar
en realidad al verdadero causante del mismo. Eso es lo que yo entiendo como abogado. Pero si las cosas mal hechas se hacen bien hechas, Arnaldo, que es una posibilidad, no pasaría nada. Te digo por lo siguiente. Vamos a suponer que esto se hiciera bien. Oye bien, ¿eh? Bien. A usted no lo llamó nadie. A usted, usted vino y se acercó y usted vino a cobrar. Nadie le ha dicho nada, ¿eh? Y le pagaron. Y usted por agradecimiento, usted, caramba, pero mira qué bien, yo tanto tiempo sin cobrar, vamos a darle un dinero a fulano de tal. Y le damos ese dinero y yo hasta puedo hacer hasta un contrato. Mira, estamos haciendo un documento aquí que yo estoy dándole una donación a usted porque usted como usted no es figura pública, ni tampoco es PEPS, porque puede ser nada. Usted es un lobista y yo le voy a dar a pagarle por ese favor que usted me hizo. Pero vamos a hacer la pausa que la están pidiendo para que tú me digas qué tú crees de eso. Pausamos.